Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este capítulo de lectura conjunta. Mi nombre es Wanda y el día de hoy vamos a leer el capítulo número 3 del libro de La princesa que hablaba por el viento, escrito por Shannon Hale. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, estás en un muy buen momento para ponerte al corriente. En unos minutos más va a estar completamente disponible este video y en los anteriores en una lista de reproducción bajo el título de La princesa que hablaba con el viento, guión Shannon Hale. Ahí voy a subir también los capítulos posteriores para que así si te llegas a perder algún capítulo o quisieras volver a escuchar alguno, pues puedas hacerlo. Sí, ya es el octavo libro que lees conmigo. Muchas gracias por tomarte unos minutos de tu día para viajar al mundo de la literatura. Veo que ya está Lucy, muchas gracias por estar aquí. Y pues comenzamos con el capítulo porque parece ser que va a ser bastante más largo, pero quiero creer que va a ser bastante interesante porque recordemos que se quedó en que pues Annie va a tener que dejar su país para irse a casar con el príncipe de cualquier otro país. Entonces, bienvenidos y comenzamos. Me ayudas muchísimo si en este momento compartes el capítulo con alguna persona y si reaccionas a lo largo de la lectura. Empezamos. Capítulo 3. La primavera acabó con las últimas nieves y el polen de comienzos de estación hasta que el calor se asentó, con ganas de que llegara el verano. Para Annie, la súbita destitución de sus responsabilidades fue desconcertante. Celia y ella pasaban los días dando vueltas por los pasillos mientras buscaban algo que hacer. Los cortesanos la saludaban con la cabeza, pero no miraban a los ojos a aquella princesa que no había considerado digna para gobernar. Quienes se dirigían a ella le recortaron el título y pasaron a llamarla princesa, puesto que el de heredero al trono le correspondía a su hermano. Todos, excepto Celia, leal hasta la tosudez, la dama de compañía todavía insistía en usar su título completo original. Celia, por supuesto, se enfureció al oír lo que la reina había hecho. «No podéis permitir que os quite lo que os corresponde por legítimo derecho». «Y yo no puedo retractarme. Aquí no tengo poder, Celia». Pero Celia enseguida pareció darse cuenta de cuán inútil resultaba lamentar lo inevitable. Cuando menos dejó de responder a Annie su pasividad, e incluso empezó a mostrar entusiasmo por el viaje. «Pensadlo, princesa heredera. Podréis comenzar una nueva vida con nuevas responsabilidades. Decidiréis quién sois». En aquel momento no era un gran consuelo, pues sabía que iba a dejar todo lo que conocía para casarse con un príncipe extranjero del que nadie sabía demasiado. Y la traición todavía le hería profundamente, así como el hecho de saber que si hubiera sido lo bastante buena, aún sería la princesa heredera al trono. Y Naprelina estaría esperando ilusionada el largo viaje que emprendería al cumplir los 16 años. Celia le pidió pasar la mayor parte del tiempo que le quedaba allí junto a su madre, y de repente Annie halló el modo de malgastar aquellas horas de hastio. Fue un alivio estar con Falada, que nunca se había preocupado del título de Annie. Caleb estaba inmerso en sus nuevas obligaciones, parecía sentirse culpable y en medida de lo posible evitaba la presencia de su hermana. Annie, en cambio, pasaba las tardes con Naprelina y Susena, y se arrepintió de no haber pasado más tiempo con ellas antes. Los días transcurrieron y no tardó en llegar la hora del viaje. La mañana que partieron, Annie se despertó con un grito ahogado. La oscuridad total le inquietó y se incorporó enseguida. Se tocó los ojos y comprobó que aún seguían estando allí. Unos rayos de luna se filtraron a través de las cortinas y la reconfortaron. Aún era temprano. Aquella pesadilla seguía adherida a ella como el olor a humo en la ropa. Anunciados por trompetas, los sirvientes la llevaban hasta la sala de banquetes, arrodillada sobre una fuente adornada con hojas de lombarda y nenúfares. Vestía su camisón blanco. Unas cerezas moradas que rezumaban sirope reemplazaban sus ojos y tenían los brazos hacia atrás, como si quisiera echar a volar. La dejaron en el suelo enfrente de su madre, que alzó un cuchillo y dijo: «Es tu obligación, hija, por el bien del festín».
Al recordar el sueño, esbozó una sonrisa. «No seas tan exagerada», se dijo a sí misma. «No es que me envíe a la muerte». Sin duda, el banquete de despedida de la noche anterior había estimulado aquel sueño. El plato principal había sido cisne blanco asado en sus plumas. Annie abrió las cortinas y respiró el aire cálido de la madrugada. Las voces de los grillos luchaban por alargar la noche, y a ella le hubiera gustado concederles ese deseo. Su vestido marrón de viaje con la falda blanca colgaba encima de una silla. Cuando saliera el sol, se marcharía. Desde la ventana no podía ver qué dirección tomaría, así que se sentó de cara al norte y contempló el paisaje familiar. «No más lloros», dijo para sus adentros. No era difícil. Tenía los ojos secos e irritados. Se concentró en transformar en un cuerpo las imágenes y las sensaciones de la vida en Kildenry, y en su mente enterró aquel cadáver con tranquilidad, al lado de la tumba de su padre, en la suave tierra estival. Annie seguía en la ventana, observando cómo el sol conquistaba el cielo azul a primera hora de la mañana con una cálida luz dorada, cuando entró su camarera. Se exclamó al ver lo tarde que era, la ayudó a vestirse y la peinó con una larga trenza sin adornos que descendía por su espalda. Annie se sintió como si no perteneciera a la realeza, como un muchacho que tenía el estómago revuelto. La escolta la estaba esperando en las puertas principales. La reina había dispuesto 40 hombres dirigidos por Talón, el antiguo vigilante de la puerta este, para acompañar a Annie en su viaje de casi 3 meses a Baviera. Una quinta parte de sus acompañantes llevaban carros repletos de provisiones, así como vestidos, capas y objetos dorados, los últimos obsequios que había recibido Annie. Sus hermanos estaban delante de los carromatos con los ojos entrecerrados por el sol naciente. Napralina y Susena lloraban medio dormidas. Volvió la vista y vio que sus ojos brillaban de emoción. Los de Caleb. Annie abrazó a sus hermanas y a continuación, cuando estuvo frente a Caleb, puso las manos sobre los hombros de su hermano. Él bajó la mirada. «No pasa nada, Caleb. Al principio estaba disgustada, pero ahora me he resignado. La corona es tuya. Disfrútala y haz lo mejor de lo que yo lo hubiera hecho». Empezó a temblarle la barbilla y se dio la vuelta antes de ponerse a llorar. Celia, que estaba junto a Caleb, sonrió y montó en su caballo gris. Falada estaba solo. Su nueva silla era de un color rojo pálido dorado que destacaba contra su pelaje blanco. «Al menos él parece de la realeza», pensó Annie. Estaba agradecida porque su madre había tenido la consideración de respetar sus deseos. No iba a obligarla a viajar durante aquellas semanas interminables dentro de un carruaje, como si fuera un pájaro enjaulado. «Es temprano», dijo Falada. «Sí, pero llego tarde». «No quiero irme», contestó Annie. «Ni yo. Mi cuadra era agradable y la comida era buena, pero el sitio donde vamos también tendrá cuadras bonitas y comida buena». Imaginó que así sería y deseó consolarse tan fácilmente como un caballo, pero el largo camino le intimidaba y la incapacidad de imaginarse siquiera una parte de su nueva vida la dejó a obscuras y sobrecogida. Al pensar en aquel lejano lugar, con un pueblo partidario de la guerra y un marido sombrío, con una cara que no lograba imaginarse. En su cabeza, visualizaba con denuedo historias de jóvenes ingenuas que se casaban con hombres asesinos. Annie rodeó con los brazos el cuello de Falada y por un instante ocultó la cara en la crin. El calor que desprendía la animaba. «Mira, hija mía», dijo la reina. Annie alzó la vista. Los 40 hombres de la escolta, la familia real y un pequeño grupo de personas que habían ido a despedirse centraron su atención en la reina, que levantó una copa de fino oro. La luz del sol resplandeciente hizo que Annie cerrara los ojos y Falada bajara la cabeza. «Ah, ahora toca mostrar afecto», pensó Annie. «El camino es largo y caminarás sobre hojas de abeto en vez de alfombras de terciopelo.
Así pues, que siempre beba de este cáliz para que sus labios nunca rocen lo vulgar. Ingras, el encargado del campamento, asintió con seriedad y cogió la copa que sujetaba la reina. Y que todos los que la vean la identifiquen como hija de nuestra realeza y princesa. Entonces, la reina ciñó en la cabeza de Annie un aro de oro con 3 pequeños rubíes que encajó en su frente. El oro estaba frío y en el cuello se le puso la piel de gallina. La reina contempló a Annie con amor de madre y ella la miró fríamente. No estaba de humor para fingir que se querían. Ya no tenía más obligaciones con aquellas personas salvo la de dejarlas. La reina se estremeció ante su mirada hostil y la suya reflejó culpabilidad y tristeza. Una esperanza infantil emocionó a Annie. ¿Está triste por mí? ¿Lamenta perderme? La reina sacó de la manga un pañuelo doblado y lo desplegó. Estaba hecho de una fina tela de color marfil con los bordes de encaje en tonos verdes, amarillos y marrón rojizo. El bordado lo hizo mi abuela, dijo en voz baja, como si quisiera convencer a Annie de que aquellas palabras eran solo para ella y que no se trataba de una representación para el gran público. Se desabrochó un broche del pecho con forma de cabeza de caballo. Lo llevaba mi madre y luego me lo dio a mí antes de morir. Siempre he sentido que había una parte de ella en él. Cuando lo llevo, noto sus ojos sobre mí, que me da su aprobación, me guía y me protege. Ahora, yo te doy mi protección. Tras un gesto inicial de dolor, la reina se pinchó el tercer dedo con la aguja del broche. Lo presionó hasta que brotaron gotas de sangre que mancharon el pañuelo. Le temblaban las manos. He tenido pesadillas en las que el bosque, como una bestia de grandes fauces, se tragaba el camino enfrente de ti y luego te engullía. Si te ocurriera algo, se me rompería el corazón. Puso el pañuelo manchado en la mano de Annie y la sujetó durante un momento mientras la sinceridad le tensaba la frente. Somos de la misma sangre. Te protegeré. Annie se sintió abrumada por todo aquel repentino afecto. ¿Deberían abrazarse ahora? ¿Debería besarla en la mejilla? Se quedaron allí de pie, su madre extremadamente seria y Annie incómoda, hasta que la reina se volvió hacia los demás, más de 50 espectadores allí congregados, e hizo un gesto con la mano para llamar su atención. La princesa, Anidori Quiladra, Taliana Isile, la joya de Kildenry. Que el camino le trate con indulgencia, pues es mi hija. Annie notó cómo la multitud se estremeció por la fuerza de la voz de la reina. Ojalá me acompañara su voz, pensó Annie, y no un pañuelo manchado. Tenía un tacto fino y cálido. Lo apretó y deseó que fuera más que un obsequio. Deseó que de verdad pudiera darle seguridad y el amor de una madre. La escolta ya había montado y la estaba esperando. Annie se metió el pañuelo con el corpiño y montó sobre Falada. La princesa, que nunca había atravesado a caballo las puertas principales del palacio, iba a ir delante. Su madre estaba de pie a su lado, tan recta como los postes de piedra. Annie volvió a pensar: ¡qué hermosa es! ¡Qué poco me parezco a ella! Pero por primera vez también sintió un anhelo, como el principio de un bostezo que se arqueaba en su pecho al separarse y por fin convertirse en lo que habría de ser. Al sudoeste comenzaba el camino del bosque, y allí estaría cualquier respuesta que pudiera encontrar. Apretó las piernas contra los costados de Falada y empezaron a cabalgar rápido. Pudo oír el llanto de ama de llaves como el canto de una plañidera. Les siguió hasta que el séquito dobló una esquina y la canción se apagó tan rápido como la llama de una vela entre dedos mojados. Era temprano. Con 2 carromatos llenos de tesoros, Annie se sentía más como un ladrón que se escapaba con un botín que como una princesa que iba al encuentro de su prometido. Se sentía desprotegida, sola a la cabeza del grupo,
estaba enfadada, se sentía vulnerable fuera de los muros del palacio. Una vez atravesaron los muros exteriores y pasaron por todos los edificios de la vía principal, Annie y Falada se quedaron atrás y dejaron que Talón les guiara. La guardia formó un triángulo a su alrededor y la sensación de pared que transmitían sus monturas la reconfortó. Celia se colocó junto a ella en el centro. Su caballo era 3 palmos más bajos que Falada, lo cual obligaba a levantar la cabeza cada vez que se dirigía a su señora. Alcanzaremos los límites de la ciudad al atardecer, princesa, y podremos cenar y dormir en una taberna que hay justo al otro lado de la entrada de la ciudad. El ratón azul, un golad, recomienda sobre todo su pastel de cerdo. Dice que nos moriremos por la buena comida de taberna cuando solo tengamos provisiones para el viaje. ¿Un golad? Celia señaló a un guardia que cabalgaba justo detrás de Talón. Tenía el pelo más largo que la mayoría y lo llevaba recogido a la espalda en 2 trenzas rubias. No parecía alto, incluso a lomos del caballo, pero aquellos hombros anchos y los grandes músculos de los brazos y el pecho se adivinaba que a través de la túnica y el chaleco eran los de un guerrero. Giró la cabeza como si hubiera oído que pronunciaban su nombre y Annie enseguida apartó la mirada. «Uf, estoy muy contenta de haber dejado por fin todo atrás y habernos puesto en marcha». «¿Usted no?», dijo Celia. Celia estaba impaciente y fue haciendo algunas observaciones mientras avanzaban. Una o 2 veces consiguió hacer reír a Annie. La mañana casi fue agradable. La princesa contempló todas las maravillas de la ciudad, la gran avenida y el ramal de calles estrechas, el estruendo de los herreros, las voces de los vendedores ambulantes, el ruido de las herraduras de los caballos sobre los adoquines y toda la gente que levantaba la vista de su trabajo o se asomaba por la ventana para verla pasar. ¿Por qué nunca le había insistido a su madre para que la dejara ir a la ciudad? La vida que había llevado encerrada en el interior de 2 muros del palacio parecía atrofiada y aburrida. Llegaron al ratón azul justo antes del anochecer. Ingras dispuso para Annie una sala privada donde podría cenar sola. Mientras Celia, Ingras y Talón la escoltaban por la sala principal, Annie miró con nostalgia el enorme fuego, a la cantante de la taberna y a toda aquella gente desconocida. Pensó en pedir que la dejasen comer abajo con el resto del séquito, pero sabía que Ingras, un hombre leal a la reina hasta el extremo, no lo consentiría. Celia también parecía desear el alboroto de la sala pública. Durante toda la cena miró hacia la puerta y repiqueteó con los dedos al ritmo de la canción de la taberna, que se filtraba a través de las paredes. «Puedes ir abajo si quieres, Celia», dijo Annie. La dama de honor sonrió. «Oh, estoy demasiado dolorida por la silla de montar para sentarme en un banco de madera, y de todas formas, no quiero dejaros sola». «Eres una buena amiga», dijo sin dejar de llevar el ritmo con los pies. Annie notó que Celia parecía inquieta aquella noche, y todas las que se alojaron en la taberna. Durante el día estaba animada y tenía muchas ganas de hablar, pero luego era como si le diera rabia que se detuvieran. «Caminaría hasta allí sin parar si pudiera», dijo una vez. Annie no entendía aquel entusiasmo por llegar. Para ella el viaje representaba la libertad y ver nuevos paisajes, pero el final del camino significaba volver a actuar y a fracasar como princesa, además de casarse con alguien. «Seguro que es un potro de patas temblorosas, o un viejo caballo castrado que babea y al que se le tiene que dar avena con la mano», dijo Annie. Falada le dio con la cola en los talones, confirmando de forma burlona lo que acababa de decir, pero no respondió. Annie
Sabía que no le importaba con quién se casara mientras siguieran cepillándolo, alimentándolo y sacándolo a dar maravillosos paseos para estirar las patas. A 3 días del palacio, la comitiva dejó atrás la ciudad y entró en las ondulantes tierras bajas del campo de trigo, maíz y heno, salpicadas de granjas y pueblecitos. El aire era agradable y seco, y el séquito estaba de buen humor. Paraban todas las noches que encontraban una posada, y cuando de tanto en tanto eran los únicos ocupantes, Ingras permitía que Annie comiera con los demás en la sala pública. Julan, Uril y algunos otros eran muy escandalosos y cantaban bulliciosas canciones para suplir la ausencia de un trovador. Ingras lo toleraba, sonrojado, y hasta dejaba que Annie tomara un sorbito de cerveza, aunque a la princesa pareció no gustarle nada. Talón, el capitán de la guardia, no les hacía callar hasta que, como haría un padre con sus hijos revoltosos, presentía que los muebles corrían peligro o que era demasiado tarde. Durante aquellas noches, Annie se dio cuenta de que Celia y Ungolad solían compartir momentos de conversación en voz baja, y en una ocasión incluso vio cómo le rozaba el brazo a la dama de compañía, tomándose demasiadas confianzas. Al cabo de 2 semanas, el paisaje empezó a suavizarse y vieron los primeros pinos y abetos dispersos junto a los abedules. No pasaron por más granjas. El terreno era silvestre y estaba lleno de pastos y trazos de brezos de color púrpura, como moretones recientes. Un punto oscuro surgió en el horizonte. Un gran mar verde y sin luz que inundaba su camino. A la izquierda, las montañas se alzaban y los árboles trepaban por las cumbres, dejando tan solo los picos como grises rocas peladas. A la derecha, la gran extensión de las tierras bajas alcanzaba el sur, pero delante de ellos, al norte y al este, el terreno se perdía por completo en la grandeza del bosque. A medida que se acercaba al linde del bosque, el grupo permanecía cada vez más en silencio. Annie echó un último vistazo a las agradables tierras bajas que dejaban a sus espaldas y respiró hondo antes de sumergirse bajo el agua. Notó la sombra fría de los árboles pasando por encima de ella y se estremeció. Aquel primer día en el bosque se estaba haciendo tan largo como el camino que tenía delante, lleno de ruidos, de nuevos olores, transmitiendo una sensación de proximidad que no era tan confortable como los lisos muros del palacio o las habitaciones de piedra de la taberna. La mayoría de la comitiva nunca había estado dentro de un bosque y lanzaban miradas incómodas hacia la obscuridad desigual, mientras dejaban que en sus cabezas el intenso y dulce olor a pino se mezclara con las historias de oscuros hechos y presencias antinaturales. Mientras la negrura se espesaba poco a poco hasta transformarse en un atardecer, Annie observó que cada vez con más frecuencia los guardias aferraban instintivamente las empuñaduras de sus espadas. Aquella fue la primera noche que durmieron a la intemperie. Ingras pidió una tienda pequeña, la única privada en el campamento, que montaron para la princesa. Incluso bajo el alero de las hojas perennes, insistía en tratar a Annie como la madre le hubiera gustado tener. El hecho de beber en una copa de oro en medio de aquella zona virgen, a Annie le pareció ridículo y pensó que lo mismo opinara el séquito, pero estaba acostumbrada a que le sirvieran y no protestó. Celia le ayudó a desvestirse en la intimidad de la tienda y después colocó fuera su petate. «Hay sitio para otra persona», dijo Annie, aunque apenas había espacio. «No, estoy bien aquí afuera, princesa», respondió Celia. Annie se tumbó en la extraña soledad de su tienda, rodeada por unas paredes delgadísimas, y oyó que Falada se movía por allí cerca. «Falada, el encargado del campamento quería que te atara con los otros caballos». «No me escaparé». «Ya lo sé. Ni yo tampoco», dijo Annie. Era una noche fría. Durante el día era verano, pero en la noche todavía metía el cazo en el pozo del aire primaveral. Incluso a través de la esterilla, Annie podía sentir la tierra pedregosa y el frío que le endurecía los huesos. Los árboles hacían ruidos que nunca había oído, silbaban
y susurraban como un animal de una nueva especie. El viento atravesó el faldón de la tierra, le rozó la mejilla y la despertó con palabras que no comprendía. Durante los primeros días, Celia y la mayoría de sus acompañantes parecían acallados por las sombras del bosque, pero a Falada no le asustaba el bosque y Annie no tardó en sentirse como él. Le gustaba estar rodeada de árboles. Era una sensación semejante a sentirse segura, disponiendo al mismo tiempo de un amplio abanico de posibilidades. El rocío alimentaba al musgo y al líquen, los árboles crujían y se quejaban al crecer, y los pájaros conversaban en las ramas espinosas. Annie trató de escuchar su parloteo y sonrió al descubrir que los entendía. No sabía qué clase de pájaros eran, pero su lengua era tan parecida a la de los gorriones que conocía de los jardines del palacio que fue como ir a hablar a alguien en su mismo idioma, pero con un acento diferente. Aparte de los pájaros, aparecieron otros animales del bosque, y de forma esporádica vio zorros, ciervos, jabalís y en una ocasión lobos. Justo cuando llevaba una semana en el bosque, Falada despertó a Annie y le dijo: «Estos lobos locos ya vienen al campamento». «¡Lobos! ¡Lobos feroces!», gritó Annie al salir a gatas de la tienda. El vigilante nocturno despertó a patadas a los mejores arqueros, que se frotaron los ojos y cogieron sus arcos. «¿Dónde?», dijo el adormilado guardia con incredulidad. Falada se lo dijo y ella lo señaló. Otros caballos estaban brincando y ponían a prueba las cuerdas que los sujetaban. Aquel alboroto despertó al campamento. Todos se quedaron sentados en sus petates, mirando hacia una distancia que no se sabía si era próxima o lejana, en medio de aquella obscuridad absoluta. Allí fuera se movía algo. Unas sombras se deslizaban sobre otras. Saltó. El fuego mortecino destacó sus ojos y sus dientes. Luego, como si fuese una sacudida del viento, una asta luminosa le atravesó el gaznate. Cayó al suelo, a los pies del primer arquero. Sus dos compañeros fueron derribados de forma similar bajo el poderoso sonido del azote de las flechas en la oscuridad, y el largo silencio que hubo a continuación. Alguien suspiró aliviado. A la mañana siguiente, Annie notó que muchos de los guardias la miraban con el mismo recelo que albergaban sus propios ojos al contemplar la negra profundidad del bosque. «Creí que estarían agradecidos», dijo Annie. La princesa se reprendió a sí misma. Solo porque se hubieran marchado de Kildenry no significaba que aquella compañía estuviera más predispuesta a aceptar sus aptitudes para la comunicación que su avinagrada niñera. Un pájaro con motitas marrones silbó al pasar. Annie bajó la vista y se negó a escucharle. Algunos días más tarde, Annie notó que la tensión por fin se había mitigado. Volvieron las conversaciones animadas y las risas, la mayoría en torno a Celia. Muchos guardias trataban de ponerse a su lado, sobre todo un Golaz. Annie se dio cuenta de que a menudo él cabalgaba junto a su amiga y encontraba cualquier excusa para tocarla. Alargaba la mano para quitarle una hoja del pino de la falda o le examinaba un rasguño que se había hecho en la mano. Annie esperó que al menos, para su fiel dama de honor, aquel romance hiciera que el viaje mereciese la pena. La princesa se había quedado atrás, hablando con Falada, pero al oír unas carcajadas, trotó para unirse a aquel grupo risueño. En cuanto se acercó, dejaron de reír. Nadie la miró. ¿Me he perdido un buen chiste?, preguntó. «No, la verdad es que no», contestó Celia. Uno de los guardias le dijo a un Golaz algo que Annie no pudo oír. Nadie más habló. «Ahora hace mucho más calor». «Sí, princesa», dijo el guardia Uril. «Esta brisa es agradable, ¿no?» «Si vos lo decís, princesa». Annie,
Confundida, miró a Celia. Su dama de honor alzó la mirada durante un instante e hizo un gesto sutil. Se encogió de hombros como diciendo: ¿qué quieres que te diga? Clavó los ojos en los árboles que veían al pasar con total frialdad, como si Annie no existiera. La princesa frunció el entrecejo y se devanó los sesos para saber qué había dicho o hecho aquel día. ¿Había ofendido a Celia y a la mitad de los miembros de la escolta sin darse cuenta? Era imposible que aún estuvieran disgustados solo porque supo que se acercaran los lobos antes de llegar. No halló ninguna razón que tuviera sentido y en silencio se hizo insoportable. Al final salió al galope con Falada. En cuanto abandonó el grupo, retomaron la conversación a sus espaldas y volvieron a oírse la encantadora risa de Celia. A Annie se le hizo un nudo en la garganta y empezó a tararear en voz baja para calmarse. Como siempre, Talón iba al frente de la compañía, recorriendo el paisaje con la mirada, como si esperara que un bandido los atacara en cualquier momento. Annie le pidió a Falada que aminorara el paso para pasear detrás de él. Su silencio le hizo preguntarse si entre los ofendidos también se encontraba Talón, pero no tardó en hablar. No sé si os acordéis, princesa, pero ya habíamos estado solos antes. Su rostro estoico se relajó un poco cuando levantó las cejas al hacerle aquella curiosa pregunta. Annie trató de recordar, pero casi nunca había estado sola. Creo que fue hace unos 10 años. Ah, ¿fuiste tú el que me recogió en la orilla del estanque de los cisnes? Muy bien, erais muy pequeña y me asusté al ver cómo los escalofríos provocados por la fiebre sacudían vuestro diminuto cuerpo. Sabed, princesa, que era un valiente soldado. No resulta difícil reconocer que alguna vez se ha asustado. Lo recordaré si es que algún día necesito un valiente soldado, dijo Annie en broma. Sí, bueno, si es posible hacer frente al peligro con una espada, yo soy vuestro hombre. Le dedicó una sonrisa y enseguida volvió a vigilar el camino. ¿Estás siempre alerta? Para un viaje tan largo el terreno es peligroso. Si hubiera un atajo a través de las montañas bávaras, seguramente podríamos llegar a Baviera en cuestión de 15 días, pero el camino del bosque las rodea. El mismo bosque está lleno de barrancos y para evitarlos hay que recorrer el doble de camino. Un trayecto más recto nos resolvería muchos problemas. Mientras hablaba, Annie vio cómo de pronto el camino enfrente de ellos empezaba a serpentear hacia arriba y a la izquierda. Cortaba por la larga divisoria de la montaña, y entre aquella parte y la siguiente, el suelo se convertía en un profundo y angosto barranco. A la derecha hay un desfiladero, y a la izquierda está la montaña, señaló Annie. El terreno es más llano en el bosque, pero las subidas y las bajadas son imprevisibles. El bosque no le parecía peligroso, solo oscuro, y más bien inquietante. Annie envidiaba la altura de los abetos y aquellos gruesos troncos que permanecían en el mismo lugar desde hacía generaciones. Su propia familia siempre había vivido en el valle de la gran ciudad. Era la primera de su linaje que había nacido princesa heredera, la primera que había ido del valle y la primera que había visto el bosque. Le hubiera gustado que hubiese sido por propia elección, haber sido el tipo de persona que robaba un caballo y se marchaba por la noche en busca de aventuras, en vez de alguien a quien imponen una obligación y la cumple indiferente. Es un largo camino. ¿Cuánto falta para llegar?, dijo Falada. Aún quedan semanas, contestó Annie. Una brisa cálida se alzó por el desfiladero de abajo y les revolvió el pelo. Falada dio un coletazo y empezó a caminar un poco más deprisa. Aquella tarde pasaron cerca de un riachuelo y Talón les pidió que acamparan antes de lo previsto. Hacía una semana que no encontraban agua en movimiento. Tenían los barriles casi vacíos y el séquito estaba irritable por el polvo, el mal olor y el pelo de los caballos. Ingras colocó una tina de metal en la tienda de Annie
y ordenó que calentaran agua para que se diera un baño. Mientras la princesa permanecía en remojo en el agua caliente, disfrutando de tan precaria privacidad, el resto subió el trecho restante de montaña para lavar sus ropas y sus cuerpos. Celia, río arriba, y los hombres, río abajo. Talón le pidió a Ishta, un hombre delgado con una larga nariz, que protegiera a Annie, a quien no parecía preocuparle mucho el hecho de darse un baño. Ya había oscurecido antes de que los otros regresaran. Annie se secaba el cabello junto al fuego y aguardaba. Ishta estaba al otro lado de la hoguera. Tenía la cara de color naranja por la luz, y los hoyuelos de sus mejillas aún permanecían en la sombra. La princesa oyó cómo se quitaba la suciedad de las uñas con el cuchillo. Princesa, ¿qué se siente al bañarse en agua caliente en vuestra propia tienda? Le preguntó con voz suave, con una cadencia casi femenina. Es agradable, gracias, contestó Annie algo incómoda. Dio un paso hacia adelante. ¿Os gusta ser princesa? No lo sé, es lo que soy. ¿Te gusta a ti ser hombre? Caminó hacia Annie, rompiendo a su paso la pinaza como si fuera cristal bajo sus botas. Se agachó a su lado y se inclinó hacia ella. La princesa notó cómo el pulso le golpeaba en la garganta. ¿Te gusta a ti que yo sea un hombre? Sonrió, tenía los dientes podridos hasta las raíces. Apártate, susurró. No se movió. Desde tan cerca, su mirada era lasciva. La expresión de su rostro era inhumana. Sus rasgos eran tan afilados como un arma y su aliento solo albergaba cosas desagradables. Annie agarró su cepillo con las manos y no parecía que fuera a soltarlo, ni a apartar a aquel hombre o a incorporarse. Nunca se había sentido así, indefensa, sola, sin ningún sirviente al cual poder llamar, sin ningún guardia al otro lado de la puerta. No había puertas, y un hombre se le estaba acercando demasiado. «Apártate, Ishta», repitió, pero aquella voz no tenía la autoridad de su madre, sino sonaba como la de una cotorra. Él se mofó. Se oyó crujir la maleza y unas risas lejanas. Ishta se levantó y se marchó con un toque de tranquilidad cuando un grupo de guardias entró en el campamento con las caras rojas y radiantes por el baño. Talón echó una rama a la hoguera y se sentó junto a la muchacha. Annie bajó la mirada y vio sus manos temblorosas. «Princesa, ¿ocurre algo?» Dejó el cepillo en un tronco y cruzó las manos. «Estoy bien». Nunca antes había sentido que a alguien pudiera hacerle daño, y además lo encontrara divertido. En cuanto fue consciente de ese hecho, miró a Talón con desconfianza. Él había sido quien le había pedido a Ishta que la vigilara. Sabía que iba a reaccionar así. Podía confiar en él. ¿Quién la protegería de los guardias? Annie se fue a la tienda a ciegas, tropezándose con piedras y raíces por culpa de aquellas pantuflas. Celia se preparó el petate junto a la tienda. Tenía el pelo mojado, luminiscente en aquella obscuridad casi total. Annie se sentó en una esquina de la manta de Celia y puso las rodillas contra el pecho con la esperanza de entablar conversación. «Acaba de pasarme algo», quería decirle. «Ha sucedido algo extraño que te quería contar», le diría, si Celia tuviera ganas de hablar, como solían hacer durante horas en su balcón, mientras la doncella le cepillaba sus largos cabellos con aceites y le contaba chismorreos que había oído en las escaleras de la cocina o en boca de las ociosas damas de compañía, cuya promesa de secreto rompía de puro aburrimiento mientras bordaban. Annie anhelaba aquellos momentos, el consuelo de una charla informal y una manta blanca sobre los hombros para mantener alejada la profunda oscuridad de aquel espacio tan amplio que tenía a sus espaldas. Esperó a que empezara Celia, pues a ella le gustaba iniciar las conversaciones. Pero la dama de honor acabó de arreglarse el petate, se quedó junto a la almohada y no dijo nada.
¿Cómo ha estado tu baño?, dijo Annie. Frío. Vaya, qué desconsiderada he sido. Claro que deberías haberte bañado en agua caliente. ¿Os referís a que debería haberme bañado en vuestra agua tibia y usada? ¿Quién iba a calentar agua para una dama de honor? No, gracias. Prefiero usar el arroyo. Celia, ¿estás enfadada? Celia se volvió hacia ella y en la oscuridad de la noche, ante la luna y demasiado alejada del fuego, todo lo que Annie pudo ver fue el pálido contorno de sus mejillas y el brillo de un ojo. No, por supuesto que no, princesa, contestó Celia. Volvía a tener la voz normal, con un tono canterín, agradable e ingenuo. En cuanto lleguemos a Baviera, si Dios quiere, volveremos a tener camas y agua caliente. Una observación muy acertada, princesa. Su voz continuaba siendo correcta y uniforme. No obstante, creo que en Baviera me espera mucho más que agua y plumas de ganso. ¿A qué te refieres? Celia no contestó. Alguien añadió más leña al fuego y aquella luz repentina distinguió la cara de Celia. Miraba hacia el otro lado del campamento. Annie se dio la vuelta. Ungolada estaba junto al fuego y miraba fijamente a Annie. Le dedicó una sonrisa sin mostrarle los dientes. Y ese fue el final del capítulo 3 del libro de La princesa que hablaba con el viento, escrito por Shannon Hale. Y son todos los capítulos que vamos a leer esta semana. Así que la pregunta que quiero hacer acerca de este capítulo es sobre Celia. ¿Qué piensas de Celia, de las damas de compañía y de su actitud en el viaje? Yo creo que en un inicio estaba bastante más emocionada que Annie por salir y ver el mundo, pero ahora que ya están en el viaje como tal, creo que ha cambiado un poco y me parece un poco extraño, ya que ha sido como su dama de compañía desde que eran niñas, prácticamente desde que empezaron a utilizar damas de compañía para Annie, e incluso su mamá también estaba con ella. Entonces, no sé, me parece un poco extraña. Tal vez sea una especie de celos, porque ya lo mencionó, nadie haría nada por una dama de compañía y la princesa tampoco es del todo querida, entonces tal vez sienta que le están robando la atención que debería de ser para ella, aunque tampoco debería ser para ella, es una dama de compañía y al final su trabajo es servir y ayudar a la princesa heredera, que ya no es heredera del trono de Kildenry, a poder hacer su día a día. Entonces, yo no sé, siento que está bastante extraña y espero que en los siguientes capítulos nos respondan por qué Celia está actuando así y por qué no, como antes, que platicaba con ella y le invitaban a cenar y a comer. Eso es todo por el video de hoy. Recuerda que si a lo largo de la lectura de cualquier capítulo hay alguna palabra que sea difícil de entender o que el mismo contexto no nos ayude a conocer su significado, puedes dejármelo en los comentarios y ya vas a ver qué es lo que vamos a hacer el día lunes con estas palabras. Asimismo, esta ha sido la primera semana y durante el fin de semana yo voy a actualizar esto que tenemos por acá. En realidad este todavía no ha sido actualizado, solo está el anuncio de qué es lo que vamos a leer, pero en las próximas semanas vas a ver cómo nos va a servir, sobre todo ahora que ya escuchamos que hay más de un nombre involucrado y que es un poco extraño saber quién hizo qué, o bueno, en este caso, quién de alguna manera estima a la princesa o al menos la respeta, como podría ser Talón o Celia, y quién no tanto, como podrían ser Ishta, ya vimos, Uril, Ungolad y el resto de la guardia, además de que ya sabemos que la relación con su familia tampoco es del todo correcta, así que vas a ver qué es lo que voy a hacer con esto. Y mientras tanto te invito a que vayas a la historia destacada en Instagram que se llama Mapas de Exploración. Ahí hay una plantilla que se llama Lectura Conjunta,
donde puedes compartirme un poco sobre cómo está siendo tu experiencia con este libro. La verdad es que a mí me ha gustado bastante, pero en unos minutos más vas a poder ver la mía. Ahí va a estar, y te invito a que también me compartas la tuya, ya sea en Instagram o en Facebook, etiquétame. Y eso es todo. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras, y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos el lunes. Bye.